chicos, buen día, es un gusto poder saludar. Hoy seguimos con el curso de física fundamental, así que lo invito a que me pueda acompañar en este video tutorial. El tema que vamos a analizar el día de hoy es fuerza, ¿sí? Está muy relacionado con lo que son las leyes de Newton. Yo le adjunto ahí en la página un video con las definiciones básicas acerca de fuerza y lo mira por favor. Aquí solo vamos a estar detallando las aplicaciones de la fórmula y de las leyes de Newton, que es importante que usted la sepa porque en el laboratorio va a haber series de eso. Bueno, empezando con esto, lo primero que vamos a ver es la fórmula. La fórmula de fuerza está dada por F, que representa la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Eso quiere decir de que para que yo pueda obtener fuerza debe de haber un objeto con una masa m y ese objeto se tiene que estar moviendo, o sea, tiene que estar acelerándose. ¿Ok? A eso se define fuerza. Fuerza es toda aquella masa que tiene una aceleración. Así se define la fórmula. ¿Ok? Bueno, entonces como es una fórmula para fuerzas normales u horizontales, si usted lo quiere ver en una dirección, también hay otra fórmula que después la vamos a utilizar, pero la vamos a explicar después. Ahorita solo vamos a entrarle con esta, ¿sí? Y vamos a ver una aplicación muy sencilla. Quiero que vea conmigo el siguiente ejemplo. Y dice de que hay un bloque de masa de 5 kilogramos que está sobre una superficie y que a ese bloque le vamos a aplicar una fuerza de 100 newtons. Ahora, ¿cómo se utiliza la fuerza? Bueno, la fuerza, lo primero que yo debo de hacer para resolver problemas de este tipo es colocar la fórmula. Entonces ponemos la fórmula de fuerza, es igual a masa por aceleración. Ahí está. Y luego le metemos los datos. Vea qué datos me da el problema. Esto es muy sencillo, la verdad no es una complejidad mayor. Pero si usted observa, ya me dan la fuerza, 100 newtons. Así que voy a colocar acá 100 newtons. Y luego la masa es 5 kilogramos. Y vamos a poner ahí los 5 kg multiplicado por la aceleración. Ahora, si usted se da cuenta, el único dato que yo no conozco allí sería la aceleración, o sea, esta A. Por lo tanto, esa A es mi variable y así funciona la fórmula. Cuando yo no conozco un dato, sea cual sea M o A, pues la despejo, ¿no? A menos de que sea fuerza, pues la fórmula ya está despejada para fuerza, solo es de meter datos. Ahora la vamos a despejar y veamos cómo nos quedaría. Algo que usted tiene que chequear siempre es esto, que la fuerza esté en newtons y que la masa esté en kilogramos. Y la aceleración debe de estar en metros por segundos al cuadrado, ¿sí? Usted me va a preguntar por qué. Bueno, de una vez se lo explico. En la fórmula de fuerza, ¿sí? Quiero que entienda que la masa siempre tiene que estar en kilogramos. Esto es una explicación del por qué las medidas son importantes. Y la aceleración debe de estar siempre en metros sobre segundos al cuadrado. Así se da la aceleración. Ahora, la combinación de estas dos, vamos a poner aquí, es lo que da origen a los newtons. Newton es la medida de fuerza en honor al descubridor de estas leyes, Sir Isaac Newton. Entonces se abrevia con una letra N mayúscula de Newton, ¿sí? Ahora, esa es la medida de la fuerza. La fuerza en el sistema internacional se mide, vamos a poner aquí la fuerza, se mide en Newton. Y Newton es la combinación de kilogramos multiplicados por metros por segundos al cuadrado. ¿Estamos? O sea, Newton vale todo eso. ¿Estamos? Bueno, ahora, chequeando de que sí la fuerza esté en newtons, la masa en kilogramos, eso me va a asegurar que mi aceleración esté en metros sobre segundos al cuadrado, como ya lo expliqué hace un momento. Entonces, despejando la fórmula, quiero que vea, quedaría como 5 kilogramos se está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Acuerde que toda fórmula es una ecuación, por lo tanto podemos hacer esto. Igual a A. Ahí está, estaba multiplicando, pasó a dividir. Ahora, esto es importante porque lo que le expliqué allá, ¿qué daba origen al Newton? Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, a la hora de yo simplificar, mira cómo va a quedar esto. Voy a colocar acá 100 y ahora voy a descomponer los newtons para que tú veas por qué me va a quedar la respuesta que yo quiero. Observa. A la hora de descomponer los newtons en su forma, digamos, de dimensiones, Newton, recuerda que es la combinación de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Pero por qué la descompongo? Pues por una sencilla razón. Porque así es más fácil ver que voy a eliminar, ¿sí? Observa. Para obtener el dato numérico ya sabes que tienes que dividir 100 dentro de 5. Entonces tú puedes meter ese dato a la calculadora, o lo puedes hacer mentalmente, ¿verdad? Tú decides. En este caso ya sabes que 100 dividido 5 te va a dar 20. Así que vamos a colocar 20. Pero ¿qué le vas a poner a la par al 20? Eso es lo importante.
Entonces, para eso lo descompuse. Como tenés kilogramos arriba y kilogramos abajo, ¿de dónde salió esto? Pues fácil, de los newtons, porque ya sé que newton vale todo eso. Anulo kilogramos, ¿y qué me quedó? Metros sobre segundos al cuadrado. Y efectivamente me tiene que quedar así porque ¿qué es lo que estoy averiguando? Aceleración. Ya está. Obtengo mi respuesta. Así de sencillo es la aplicación de la fórmula. ¿Sí? Recuerda, la fórmula está para que pueda ser despejada. O sea que siempre me van a dar dos datos, ya bien sea FM o FA o MA, cualquiera. No importa cuáles te den, pero te van a dar dos datos para que tú puedas despejar la fórmula. No es obligatorio que tú despejes esto, que descomponga los newtons. Yo te lo puse aquí para que vieras cómo se anulaba y cómo sí efectivamente me quedan las respuestas en las dimensionales correctas. Obviamente, si estoy hallando aceleración, no me puede quedar aquí 20 kilogramos, ¿verdad? Porque ya sabemos que kilogramos no es la dimensional de aceleración, ¿sí? Por eso se lo descompuse. Veamos un segundo ejemplo. Y en este caso vamos a aplicar un concepto muy básico acerca de fuerzas inclinadas. Vamos a usar un ejemplo muy similar. Vamos a poner de 5 kilogramos la masa, pero ahora vamos a hacer que la fuerza esté inclinada. Vamos a poner una fuerza de 150 newtons y vamos a poner acá un ángulo de 30 grados. Quiero que observes ahí. Ahora la fuerza ya no es horizontal, ahora la fuerza dice que está inclinada con un ángulo de 30 grados. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, la fórmula sufre un cambio. La fórmula ya no va a ser F por MA, sino vamos a ponerlo así. Va a ser fuerza en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué fuerza en X? Te explico. Porque como la fuerza está inclinada, recuerda que en física no podemos trabajar con nada inclinado. Entonces hay que descomponerlo y a la hora de descomponerlo yo obtengo que dos vectores, Fx y para acá arriba Fy. Ahora, si tú te das cuenta, como este está inclinado, sus dos componentes X y Y, ¿cuál va a hacer que la caja se mueva para adelante? ¿Fx o Fy? Bueno, pues es lógico, si yo quiero que la caja se mueva para adelante, el que está haciendo el chance es Fx. Por eso es que tengo que descomponer F, porque ahora Fx es el que va a estar haciendo el movimiento. Y para hallar Fx voy a poner aquí asterisco, tienes que recordarte de tus fórmulas de vectores, ¿te acuerdas? La fórmula que yo te di de vectores era algo así, decía vector en X es igual al vector resultante por el coseno del ángulo horizontal. Vamos a poner así. ¿Ok? Eso era con vectores. Ahorita es lo mismo, lo único que ya no le vas a llamar vector. Ahora ya tiene un nombre ese vector. ¿Cómo se llama? Fuerza. Entonces podemos decir, mira cómo quedaría para fuerza. Fuerza en X es igual a la fuerza inclinada, o F, multiplicado por el coseno del ángulo horizontal. Eso es importante, recuerda los ángulos. Es la misma fórmula, lo único que hice pues fue traspasarla a nomenclatura de fuerza, ¿verdad? Eso es todo lo que hice. Quiere decir que cada vez que yo trabaje con una fuerza inclinada, lo primero que debo de hallar es f de x. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hallar. De allí entonces surge esto. Esta fórmula, fuerza en x, ya la puedo venir trabajando acá. Observa. Veamos cómo nos queda. Entonces lo primero que tengo que hacer es hallar f de x. Cuando yo tenga problemas de fuerzas inclinadas, lo primero que hago es encontrar el vector componente. ¿Ok? Entonces me quedaría fuerza en x es igual, vamos a copiar la fórmula, a la fuerza inclinada multiplicado por el coseno del ángulo horizontal. Efectivamente el ángulo es horizontal porque está sobre el eje x. Si estuviera sobre el eje y sería vertical, ¿va? Entonces yo vengo y sustituyo. F de x es igual a la fuerza inclinada. ¿Cuánto vale la fuerza inclinada? Ahí dice, mira, 150. Entonces ponemos 150 multiplicado, dice, por el coseno del ángulo. Veamos, coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. Y esos datos yo los puedo meter a mi calculadora. Veamos. Vamos a ponerlos acá. Vamos a poner 150 por coseno de 30. Observa. Y le voy a dar igual. ¿Cómo me quedó? Me quedó 129.90. Entonces yo vengo y lo voy a colocar acá. Lo que me está diciendo esto, y quiero que lo entiendas bien, es que de los 150 que estaban aplicando inclinados, solo 129.90 están jalando para adelante. El resto se está levantando, o me está sirviendo para levantar un cachito el bloque porque está inclinado, ¿va? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo f de x.
que solo 129.90 se están aplicando para mover el bloque de los 150 que me estaba diciendo el problema. Por eso es importante descomponer. Ahora sí, como ya conozco la fuerza en X, uso la fórmula de fuerza. Por ejemplo, fuerza es igual, vamos a poner fuerza en X es igual a masa por aceleración. Ahora sí, veamos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a meter el valor de fuerza en X, perdón, esta es una X, para que se entienda. Ahí está, voy a poner acá y dice que son 129.90 newtons. Igual a la masa me la da el problema, dice 5 kilogramos, entonces pongo 5 kilogramos multiplicado por A. En estos dos casos yo despejé la letra A, pero repito, te pueden pedir despejar M o F incluso, ¿va? Te van a dar los datos. Ok, entonces tengo ya para despejar A, ya sé que el 5 está multiplicando, va a pasar a dividir. 129.90 dividido 5 igual a A. Como ya verificaste de que la fuerza está en newtons y la masa está en kilogramos, entonces no hay problema. Ya sabes que la respuesta va a ser en metros por segundos al cuadrado. Entonces dividimos 129.90, voy a ponerlo, dividido 5. A ver, vamos a ponerle una calculadora, aquí está, mira. Y lo vamos a dar igual. Y da 25.98. Otra vez, 129.90 dividido 5 es 25.98, efectivamente. Entonces la aceleración es 25.98 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Sí? Ok. Entonces así es como se aplican estas fórmulas. Hay libros, y te voy a poner acá un anexo. Ajá. Hay libros que les gusta poner esta fórmula de otra manera. No hay problema, puedes usarla igual. La ponen directamente con F, ¿sí? Pero no tengas ningún inconveniente. La fórmula pues funciona de la misma manera. Y este sería el tutorial de esta semana. Recuerda que lo más importante de esta semana es que aprendas a familiarizarte con la fórmula de fuerza y que aprendas a diferenciar cuando las fuerzas son horizontales o cuando las fuerzas son inclinadas. Eso es lo más importante, lo que me interesa que obtengas como competencia. Así que te adjunto este video junto con el video de definiciones para que puedas familiarizarte con el tema. Esto sería todo por esta semana. Espero te pueda servir. Chao.